seguimos avanzando con más temas. Son especialistas de la policía científica. Su función principal es determinar el origen y la causa de un incendio o explosión mediante técnicas científicas y forenses, elaborando informes periciales para su uso en procedimientos judiciales. Son los investigadores del fuego. Enrique. Buenas tardes, Vanessa. Sí, estamos viendo imágenes del trabajo de la Policía Nacional que está haciendo y que hace cuando se producen incendios, porque hay que dilucidar si el incendio ha sido provocado, si hay víctimas y ahí entra el grupo de homicidios también. Todo eso nos lo va a contar nuestro invitado de hoy, que se llama Santiago Renta y es miembro del grupo de la Policía Científica, que dentro de ese grupo, Santiago, corrígeme si me equivoco, tenéis algunos un trabajo más específico con el tema de los incendios. ¿Es así, no? Sí, efectivamente. Buenas tardes. Gracias por la invitación y el interés que mostráis en esta materia. Sí, tenemos la Brigada Provincial de Policía Científica y dentro de la brigada pues hay varios grupos y varios sectores o materias de trabajo, y una de ellas, efectivamente, incendios, por la importancia de estos sucesos y el posible factor delictivo que pueda haber detrás de cada uno de ellos. Antes de entrar en materia gris, porque hemos hablado antes con Santi, antes de realizar esta mesa, y tenemos preparadas imágenes de dos incendios en los que él trabajó y hay detalles importantes que nos va a comentar. La pregunta es, Santiago, cuando tú entras con tu equipo en una vivienda, por ejemplo, quemada, antes de abrir el maletín que siempre lleváis con vosotros, ¿qué es lo primero en lo que os vais a fijar? Digamos que lo más importante es entrar de manera que no lleves ideas preconcebidas y mantener esa mente abierta respecto a lo que te vas a encontrar. Porque, bueno, en un piso, pues por ejemplo, siempre va a haber una habitación concreta en donde se ha originado el incendio, con lo cual va a ser la de mayor destrucción probablemente, y el resto del piso, en principio, pasa a ser algo secundario, donde se ha acumulado humo, ese humo se ha asentado en las paredes, en el techo, y bueno, ahí verás más o menos la progresión del incendio en la medida que ese humo llega hasta la mitad de la pared o llega al primer tercio o los dos primeros tercios, etcétera. Pero rápidamente nos vamos a centrar en esa habitación donde hay mayor destrucción. La más destruida. Y otra cosa, Vanessa, que comentábamos Santiago y yo antes de entrar en plató, es los acelerantes. Porque la gente puede pensar en casa, bueno, la policía se puede encontrar un bote de un spray o algún tipo de acelerante, gasolina, pero es que ahora el acelerante en muchos casos, Santiago, está en la misma vivienda. Sí, mi experiencia es que muchas veces no es necesario un acelerante específico, algo que tengas que llevar de fuera, para producir ese resultado. Es decir, que como todos acumulamos enseres, ropa, bolsas de plástico, papel, etcétera, muchas veces existen zonas de la casa en donde esa misma acumulación de cosas supone una carga de fuego realmente muy relevante y un factor de riesgo. De manera que si yo voy con un periódico y le prendo fuego, ya eso va a causar un resultado de envergadura. Enseguida vamos a ver esos casos, pero también hablábamos, Santiago, la importancia, y muchas veces no somos conscientes de cerrar las puertas. Sí. Lo pasamos por alto muchas veces, no pasa nada, pero ya no solamente puertas antiincendios, sino cualquier puerta. Sí, sí, sí. Ha habido casos concretos en los que, bueno, lo normal es que todo el piso esté afectado, que es lo que suele pasar, y ha habido otros concretos en los que, al estar dos puertas, por ejemplo, de dos dormitorios cerradas, entramos y el dormitorio está casi intacto. Entonces, ahí nos damos cuenta de lo relevante de esas medidas de prevención o de un cierto orden en la casa. Vamos a entrar en materia, Santiago, Vanessa. Le voy a pedir a los compañeros de realización que pongan unas imágenes de la calle Doctor Horno del verano de 2023, si no me equivoco, Santiago. Ahí estamos viéndolas y además las has reconocido porque las hemos visto hace un rato y me lo has dicho. ¿Qué pasó en aquel incendio? Bueno, esto ocurre en las primeras horas o durante la madrugada de ese día de verano, agosto de 2023. Y bueno, nos pasaron el asunto, nos comunicaron el suceso. Es un garaje, perdona. Sí, por lo que es un garaje. Es una comunidad de viviendas que tiene tanto entrada por Paseo Teruel como Doctor Horno, o por Doctor Horno es la salida de garaje.
De manera que, bueno, nos pasan el asunto, acudo yo con otro compañero a final de la mañana, cuando ya los bomberos habían extinguido el incendio y habían desalojado el humo. Seguía estando bastante caliente, pero bueno, nos interesa, en cuanto podemos, hacer un primer reportaje para ver de primera mano lo que nos espera. De manera que estuve ese día y al día siguiente volvimos e hicimos una inspección más profunda. Porque de hecho la primera mañana el ambiente estaba tan caliente que al llegar a los coches que aparentemente eran el foco del incendio, peligraba hasta la cámara. Es decir, con ese ambiente de calor dices, bueno, esto se me va a derretir todo lo que llevo aquí. Y eso, entonces, ese segundo día se pudo averiguar bastante más porque ya el escenario estaba frío. Pudimos recorrer todas las plantas y en una de ellas, pues efectivamente había 3 vehículos muy afectados, prácticamente calcinados, pero claro, cuando te fijas más en detalle, hay uno un poquito más que los otros 2, y precisamente el que estaba en la esquina. Y en este caso sí que es cierto que la información previa o la información que aporta el conserje, algún vecino, etcétera, fue fundamental para saber ante qué estábamos, qué modelo de coche, porque era irreconocible, por ejemplo. ¿Con qué material acudís? Porque hablabas ahora, dices, con la cámara corríamos el riesgo de que hasta prácticamente se derritiera por el calor que estaría acumulado allí. Sí, pues lo más básico es botas de seguridad, un mono que nos ponemos, que puede ser o desechable o uno de tela, después guantes para manipular, que evidentemente no los vas a usar cuando estás usando la cámara, por ejemplo, y luego también, muy fundamental, un foco de luz que es portátil y que nos va a permitir iluminar toda una estancia bastante grande. Porque muchas veces estás sin electricidad, no Claro, tienes manera de... y eso ocurre tanto en pisos como en garajes, como en lugares, pues bueno, un poquito recónditos. Y además de eso, bueno, evidentemente la cámara con la que hacemos un reportaje amplio, cuanto más mejor, y eventualmente pues casco para protegerte de algo que pueda caerte encima, y un maletín con herramientas con las que podemos hacer un desescombro. Ya se verá en cada caso cómo de profundo o cómo de ligero puede llegar a ser. Segundo caso, Santiago, otro que nos has comentado y que también nos tienes que comentar, valga la redundancia, algunos aspectos de él. En la calle Verónica, un piso, en el año 2003. Creo que también tenemos, ahí la estamos viendo, imágenes de entonces. 2003 no, 2008. 2008, exactamente. Pues este es un caso que yo diría que es el incendio provocado más claro que he podido ver yo. Entonces, un piso compartido donde vivían 3 chicas, donde resulta que las 3 se van a sus clases o sus trabajos, y en un momento dado, pues ya cuando ha salido de la última, a la media hora así, pues hay un incendio declarado abiertamente. Y bueno, y allí cuando hicimos la inspección ocular, pues vemos que hay no 1 ni 2, sino hasta 5 focos separados entre sí. Es decir, que cuando hay un foco en un sofá más otro foco de fuego en un armario de un dormitorio más otro armario de otro dormitorio, bueno, ahí la pericia es bastante fácil sentirse experto, porque ya acabas de ver un incendio provocado en toda su naturaleza. ¿Quién fue? ¿Y esos focos? Quería saber cómo eran esos focos, que se digamos deja que, una claro, llama de alguna forma, ¿cómo? Es pues un sofá aislado en el salón, quemado, más separado físicamente, de forma que no ha podido el fuego transmitirse a través de nada, ni por el pasillo ni por la pared, lejano, un armario pues también con su ropa dentro quemada, y otros puntos hasta completar esos 5 puntos, en donde, claro, como ese incendio se apagó a tiempo por bomberos, pues queda destruido, pero no tanto como para poder detectar esos 5 focos. ¿Y quién lo hizo? ¿Qué pasó? Ahí había tres residentes, pues una de ellas debió ser la autora. Claro, al final lo que decías de los bomberos es importante, porque su trabajo
en cuanto a tiempo, puede daros a vosotros más capacidad de actuar y de dilucidar antes qué ha podido pasar en ese fuego. Sí, a ver, yo creo que ellos se llevan la parte más difícil, porque ahí, aparte de jugarse la vida, están salvando vidas, claramente, y están salvando bienes que son de cuantioso valor. O sea, es que es una cosa descomunal como función. Entonces, en cuanto a nosotros, nuestro trabajo, realmente, claro, cuanto menos destruido esté el lugar, más vamos a ver. Porque, por ejemplo, en ese caso de Calle Verónica, si el piso hubiera estado arrasado todo por igual, ahí no podríamos ver gran cosa. Es así. Y ya estaríamos mucho más perdidos. Hay otro trabajo que se hace en los incendios, más allá del policial, que es muy importante, que es a posteriori cuando, por ejemplo, se quema una vivienda, vehículos, hablamos de los seguros. Vamos a hablar de actualidad un poco, vamos a dejar que la policía siga investigando sobre estos casos, porque os voy a hablar de dos que han tenido lugar este último mes en Zaragoza. Uno en un garaje en Tenerías, al lado del barrio de Las Fuentes, y otro más cercano en el tiempo, en el Arrabal. De los dos hemos hablado aquí en Conexión Aragón, pero es que hemos hablado con un responsable de seguros y de asistentes de seguros, de mediadores concretamente, con el presidente de la asociación, para preguntarle, porque hemos recibido muchas llamadas de vecinos que nos dicen que todo va muy lento, que al final, después de un incendio, hay un trabajo policial aparte, que nos está contando Santiago, hay otro trabajo que es de recuperar la vida, de volver a tener electricidad, de volver a tener luz en casa, de volver a tener agua. ¿Por qué se tarda tanto?, nos decían los vecinos afectados. Bueno, pues bien, esto es lo que nos ha respondido el presidente de la Asociación de Mediadores de Seguros de Zaragoza. Dos incendios cuyos trámites para recuperar la vida normal, según los vecinos afectados, se ralentizan demasiado. En Tenerías todavía les queda mucho por delante, y eso que ya ha pasado más de un mes. Tiene que liderar normalmente ese tipo de siniestros es la compañía principal, que es la compañía de la comunidad. Esa es quien tiene que llevar a cabo las primeras indagaciones, ¿no? A partir de ahí tienen que intervenir los seguros, normalmente, como en estos dos casos, los seguros de hogar o incluso los seguros de automóvil. Por lo tanto, vemos que ya hay una póliza de comunidad, pólizas de hogar, pólizas de automóvil, el tema se complica. En el caso del incendio en el garaje del Arrabal, la situación para recuperar el agua sigue siendo compleja. El ayuntamiento puso de su parte, pero en casa siguen sin tenerla. Una vez que se han verificado los daños, una vez que se han calculado los daños y una vez que la empresa asignada a ese tema ha ejecutado las obras, es cuando el ayuntamiento puede dar el agua. Es decir, que aquí intervienen muchos factores. Según este experto, son muchos los implicados y no se trata de que los seguros congelen los arreglos por falta de entendimiento. Yo he leído alguna declaración por ahí que decía que las compañías no habían todavía decidido reparar. Es que las compañías no reparan, las compañías lo que tienen que hacer es indemnizar. Y entonces nos encontramos con los gremios, que son los que tienen que intervenir en ese caso. En el caso de Tenerías, por ejemplo, las tuberías, los desagües estaban totalmente deshechos, la electricidad totalmente deshecha, por lo tanto, y eso ocurría encima en el mes de agosto, por lo tanto el problema se multiplica por mucho. Poco a poco los vecinos de ambos inmuebles irán recuperando la normalidad. En estos casos, lo que piden es paciencia, porque las gestiones, y más con seguros, requieren su tiempo. Por cierto, que los vecinos del Arrabal nos han dicho que continúan sin agua. Seguiremos de cerca este caso. Volvemos a la parte policial. Santiago, nos preguntamos también, Vanessa y yo, hablando contigo, ¿qué pasa cuando encuentras en un escenario de un incendio una persona calcinada? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, si ha muerto por las causas del incendio intentando apagarlo, o si, por otro lado, lo han puesto después, o lo han puesto cuando ya muerto en otras circunstancias, y han quemado toda la vez el cuerpo y la vivienda? Sí, nosotros, claro, efectivamente, si se trata de un incendio donde hallamos un cadáver, en un primer momento se trata como una inspección relativa al cadáver, que es lo más importante. Después, en un segundo lugar, el aspecto del incendio. ¿Y qué pasa? Que las causas de la muerte se van a determinar siempre al día siguiente en la autopsia, en el INLA, por los forenses, y claro, lo que van a ver los forenses es que realmente si la causa de la muerte es previa al incendio, sus pulmones no tendrán restos de humo. Entonces, si en esos pulmones hay restos de humo, es que ha respirado en el foco del incendio y la muerte ha sido posterior. Entonces, es en principio la forma más sencilla de explicarlo. Y efectivamente eso sería una
una forma de verlo. Y también me contaba, Santiago, antes por la posición del cuerpo, ¿no? Que a veces puedes determinar. Sí, de igual forma que pues efectivamente cuando vemos imágenes históricas y de Pompeya y similares, pues alguien que muere dentro de un incendio muchas veces adopta esa postura de boxeador, de cubrirse la cara, intentar protegerse, encogerse, y queda tal que así, pues petrificado, vamos, o sea, ese es el final. Bueno, pues me vais a permitir ahora, porque vamos a hablar con un experto en el peritaje de siniestros como incendios, Amando Peidro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a empezar por la primera pregunta. ¿Cómo se perita un fuego? ¿Cómo se perita un incendio? ¿Por dónde empiezan? Bueno, en realidad yo ahora estoy más centrado en lo que es la investigación de las causas del incendio. Aparte de los informes policiales, también las compañías aseguradoras requieren de sus propios informes, porque muchas veces requieren una información más directa que para no alargar también los plazos a la espera de los informes policiales y por ver si hay una empresa o una tercera parte a quien repercutir los daños. Quiero decir, por ejemplo, sí. Buenas tardes. Me imagino que muchas investigaciones también tienen que ver con incendios provocados que vayan por el camino del fraude, ¿no? O del engaño a alguna compañía. ¿Pueden ir por ahí los tiros muchas veces o en algunas ocasiones? Sí, a ver, uno de los primeros objetivos en cualquier investigación de incendios es determinar si ha habido intencionalidad o no ha habido intencionalidad. Pero bueno, al final realmente los incendios intencionados se sitúan entre el 2 y el 5%. Quiero decir, tampoco es la casuística más importante que hay. Sí que es verdad que hay un cierto grado de fraude, pero aparte de provocar directamente un incendio, lo que se ve mucho en las compañías aseguradoras es que se tiende a magnificar los daños. El asegurado, la persona que ha sufrido un siniestro, aprovecha a veces de que ha tenido unos ciertos daños para intentar declarar más de lo que ha sufrido realmente. Pero bueno, tal como comentaba anteriormente, más allá del primer paso, que es determinar o descartar si ha sido intencionado, la compañía muchas veces lo que tiene interés es saber quién es el responsable. En una empresa, por ejemplo, se ve más claro. En una empresa que ha sufrido un incendio, el incendio puede haber sido causado por una máquina, por un mal mantenimiento o por la propia instalación de la nave. La empresa de mantenimiento tendrá su compañía de seguros. Lo que es el edificio puede tener otra compañía de seguros. Es decir, pueden haber varias aseguradoras interviniendo en un mismo caso. Y las compañías de seguros pueden querer pagar, pero siempre que estén convencidas de que ellos son los responsables. Y después de pagar pueden hacer una acción de repercutir contra otra compañía aseguradora de la empresa que consideran causante. Y ese es nuestro segundo objetivo fundamental cuando hacemos una investigación de incendio para una compañía aseguradora. En ocasiones también nos contratan los particulares porque quieren saber lo que ha pasado, tienen también un interés en tener información de primera mano. Muchas veces estamos tratando casos de muchos millones de euros, entonces se requiere pues un informe particular y muchas veces o en ocasiones esto acabará en juicio y habrá que defender las distintas posturas. Ahora mismo también estamos viendo que cada vez se producen más accidentes relacionados con aparatos electrónicos, nuevas tecnologías, baterías, cargadores de vehículos de movilidad personal. ¿Lo están notando también ustedes a la hora de las investigaciones, de los peritajes? Sí, los incendios por baterías eléctricas últimamente han crecido muchísimo. Desde luego, aun siendo electrodomésticos o aparatos relativamente seguros, es cierto totalmente que incendios relacionados con patinetes, con motos eléctricas, se ven muchos últimamente. Con instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas de las empresas también hemos visto últimamente bastantes. Es verdad que va evolucionando la tecnología y van surgiendo pues nuevos tipos de siniestros. Bueno, pues Amando, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos todavía más cuál es la situación. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
¿Qué cantidad de investigaciones convergen? Porque está la policía, Santiago, ahora nos ha dicho Amando que las empresas contratan a especialistas, incluso los particulares contratan especialistas. Esto no quiere decir que lleguéis a la misma conclusión o que trabajéis de manera paralela, ¿no? No, es decir, podemos tener conclusiones coincidentes o bien pues que nuestros informes digan cosas contrapuestas. Y claro, también hay escenarios tan complejos y donde intervienen, pues por ejemplo, seguro de una empresa, seguro de otra empresa que también ha resultado afectada, seguro del polígono en el que están ambas empresas, la versión de la policía, algún particular que esté también perjudicado, etcétera. Y luego, pues si hablamos de comunidades de vecinos, pues efectivamente tendremos los seguros de los coches, seguros de las viviendas, como en el caso ese de Tenerías. Alguien que, sí, terceros que en la comunidad también. Exactamente. De manera que, bueno, es algo que, bueno, pues podemos efectivamente coincidir en la causa o no. Y el supuesto más complejo que yo veo es el terreno de las naves industriales. Eso sin duda. ¿Complejo por qué? Por las dimensiones, no, por el lugar, el escenario. Porque estamos hablando de lugares en los que todo funciona a nivel industrial, es decir, instalación eléctrica, dimensiones, nivel de daños. Muchas veces acaba siendo una especie de escenario de guerra. Entonces, el número de personas que podrían estar también implicadas en ser un mayor volumen o una nave con maquinaria pesada dentro que ha quedado destruida, provisiones de diferentes tipos, también mercancías peligrosas. Entonces ya entramos ya en un terreno de gestión de residuos, gestión de mercancías peligrosas, unas llamas descomunales que hay que analizar desde el aire, usando drones, usando un cierto tipo de material que no suele ser habitual. Lo que está claro es que en una escena donde se haya producido un incendio, al final sí o sí, siempre hay indicios de que nos llevan a saber dónde está el origen y el motivo y el porqué. Santiago, muchísimas gracias por venir a este plato, a esta Conexión Aragón. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias también a ti, Enrique, te veo en unos instantes. En unos minutos nos vemos.